Hola, ¿cómo se encuentran? Yo espero que bien. Sean bienvenidos a un episodio más del video podcast Estudio Complexus. Ya nos encontramos en el número 8 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la construcción con el bambú, el cual es un material que tiene muchísimas propiedades y vamos a hablar acerca de ellas. Mi nombre es Jimena y me acompaña mi queridísimo y estimadísimo Carlos. Hola Jimena, qué gusto estar contigo. Hola. Este, sí, este es un tema bastante interesante, sobre todo porque es un material que creo que poco a poco empieza a cobrar relevancia. De hecho, la arquitectura en bambú también tiene cierta estética particular, porque creo que el material se presta bastante para eso. Bueno, a mí en lo particular me resulta bastante atractiva y sobre todo las cualidades de este material, tiene muchas cosas, creo yo, positivas y que tienen mucho potencial, que las vamos a ir, pues, abordando poco a poco. Sí, y bueno, me parece interesante hablar del bambú porque uno cuando piensa en ese material lo asocias como a un material que puedes adquirir de un lugar muy lejano, ¿no? Como que se asocia al continente asiático, a ciertas regiones de Asia, pero, o sea, también en México tenemos especies nativas de bambú, otras que han sido introducidas por parte de Colombia, por ejemplo, pero pues leyendo un poco del tema, o sea, también hay antecedentes prehispánicos del uso del bambú. Por ejemplo, los totonacas en Veracruz lo utilizaban, los huastecos en Hidalgo y Tamaulipas. Inclusive los mayas en ciertas regiones tenían ciertas construcciones en donde empleaban el bambú, pero cuando arriban los españoles con la conquista, a los españoles les parece un material pues con una connotación muy negativa como solo para pobres, entonces pues comenzó a ser un material creo que muy ignorado a partir de ese momento. Sí, prácticamente desapareció su uso, ¿no? De hecho, este dato que acabas de mencionar a mí me pareció bastante interesante y de hecho me sorprendió porque, bueno, ahora que estuvimos como estudiando también un poquito el tema, pues sí, digo, cuando empecé a ver lo de la arquitectura en bambú, pues mucho de la producción de arquitectura en bambú, pues sí se da en estas regiones de Asia, ¿no? Justo también, como dices, ¿no? Piensas bambú, o sea, lo primero que me viene a la cabeza cuando dices esta palabra, pues es o China o el sur de Asia, ¿no? O Indonesia. Indonesia, ¿no? Eh, y al checar las cualidades del bambú dije, pues estaría como padre, digamos, importar bambú y hacer cultivos aquí en México de este material pues, para poderlo aprovechar, porque de hecho lo que sí chequé es que el bambú sí se da muy bien en ciertas regiones y México está dentro de esta región que puede aprovechar muy bien este material. Pero yo, dentro de esta línea de mi desconocimiento, que no sabía que había bambú autóctono, lo cual es pues bastante bueno y me deja pensando, es como de esas cosas de que México tiene tanto potencial y materiales y recursos tan vastos que muchas veces no sabemos cómo aprovechar pues correctamente, ¿no? Lo cual es una pena también. Y es que el bambú no solamente se puede emplear en construcciones de arquitectura, también se puede hacer mobiliario, inclusive algunos acabados, ropa, es comestible, o sea, realmente se puede aprovechar al 100% el bambú con la cualidad de que crece muy rápido, más rápido que, por ejemplo, la madera u otros materiales que se emplean como materia prima. Y pues eso también ayuda a que pues no se encarezca tanto el bambú. Sí, de hecho, prácticamente todo del bambú se puede aprovechar en algo, Ujú. inclusive desde las raíces. Como mencionas, también algo que me sorprendió es que se puede hacer ropa, textiles, a partir de la fibra del bambú. Justamente también se han desarrollado utensilios de cocina, mobiliario, como mencionaste.
también productos desechables Ujú. a partir de este material. Y justo el bambú tiene diferentes características y propiedades respecto a su resistencia y con base en esto es que se puede escoger determinadas piezas o materiales exclusivos para la construcción, porque también hay que recalcarlo, no todo el bambú es como apto para la construcción. Y del que sí es apto, sus propiedades son bastante interesantes porque en muchos casos también llega a tener propiedades muy semejantes inclusive al acero. Y en comparación también se puede decir que es inclusive más ligero con respecto a este material, ¿no? También tiene muy buenas propiedades, tanto acústicas como térmicas, lo cual es bastante ideal para la construcción, por ejemplo, de casas. Que hablando acerca de los tipos de bambúes que son adecuados para la construcción de arquitectura, se encuentra una especie de nombre guadua y México posee 5 especies nativas de ellas, pero hay una que es como muy famosa en América Latina, que es proveniente de Colombia y se llama Guadua angustifolia. Y esta especie también ya la tenemos actualmente en México porque fue introducida en el año de 1995. Y aunado a lo anterior, voy a dar unos datos así como muy concisos acerca de cómo están las plantaciones de bambúes en la República Mexicana. Y, por ejemplo, Chiapas es el estado con mayor importancia en cuanto a bambúes nativos, pero Oaxaca tiene mayor número de especies endémicas, aunque las poblaciones de ese tipo de bambúes son escasas. Y en Veracruz es en donde se han hecho más trabajos por el cultivo del bambú y uno de los bambúes que plantan más en Veracruz es justamente la guadua para la construcción. Sí, este dato es bastante interesante porque recalca que, digamos, sí es un mercado como incipiente, pero pues sí, creo que es un mercado con bastante potencial, que creo que se debería de aprovechar sobre todo por las condiciones que tiene este país para poder aprovechar este material. Dado que el bambú, o sea, lo que requiere mucho es, sobre todo en zonas que sean tropicales, pero Ujú. con gran humedad. Y pues México sí tiene regiones bastante propicias para este tipo de cultivos. El bambú en sí, lo que pasa es que, digamos, en su etapa inicial sí requiere mucha agua. Digamos, eso se podría ver como un punto que no están a favor, pero resulta bastante interesante compararlo, por ejemplo, con productos como la madera. Ujú. Y pues realmente si lo comparas, sobre todo el tiempo de cultivo para ya tener un producto que funcione para la construcción, justamente, pues realmente un árbol pues, requiere mucho más años, más tiempo, y durante ese lapso va a requerir agua. Y si lo tomamos en comparativa, que por ejemplo un cultivo de bambú prácticamente en 3 años ya puede estar Listo, ¿no? listo completamente, pues realmente es un tiempo bastante corto. Entonces, a final de cuentas termina requiriendo mucho menos agua que los cultivos tradicionales de madera, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, volvemos a lo mismo, es un material pues, bastante interesante que se podría aprovechar. Y es que eso de los años que deben de dejar pasar para que esté bien la rama o el tronco del bambú es muy importante porque si lo agarran muy joven, pues fácilmente se puede quebrar e inclusive si pasa más tiempo, ya puede estar muy rígido y se puede agrietar. Entonces tiene como que estar en su punto. Sí, porque una de las propiedades que es también bastante interesante de este material es que sí tiene cierto grado de flexibilidad, que de hecho en muchos de los proyectos arquitectónicos pues realmente aprovechan estas cualidades para hacer, por ejemplo, puentes Ujú. que tienen también esa función que tienen que tener cierto grado de flexión,
Y en la misma arquitectura aprovechan las Cubiertas. cubiertas, pero justamente al aprovechar la flexibilidad del bambú se hacen cubiertas que son muy orgánicas y estéticamente también son muy atractivas. Y previo a que se pueda usar ya el bambú para la construcción, sí debe tener un cierto tratamiento en el cual le ponen ácido bórico y otros químicos para que funjan como insecticida o sellador a modo de tener una mayor resistencia, porque justo esa es como una de las debilidades, si se puede decir, de este material que puede ser proclive a que tenga hongos o insectos. Entonces, por eso es muy importante esta etapa previa a su uso. Sí, digo, a final de cuentas estamos hablando de un producto que es orgánico, entonces sí es muy importante que deba de tener un tratamiento previo antes de poderlo utilizar, sobre todo para elementos estructurales, ¿no? Por la cuestión de seguridad que esto implica. Pero si esas vamos a hacer, no es algo tan extraño, tan raro. O sea, la madera, o sea, idealmente la madera que va a ser utilizar para construcción tiene un procedimiento semejante, sobre todo para evitar la absorción de humedad y justamente evitar tener plagas, ¿no? O hongos que puedan debilitar la estructura de los materiales, ¿no? Sí, y bueno, otro dato que se nos estaba pasando a comentar es que el bambú tiene una mayor resistencia contra el fuego, lo cual pues le da todavía como que un punto a su favor versus la madera, ¿no? Sí es un plus todavía extra, todo para considerarlo en cuestiones de construcción. Que, bueno, hablando de justo de la construcción, hay ciertos puntos que también debemos de tomar en cuenta, porque bueno, hasta ahorita todo ha sido como, digamos, puntos muy a favor del bambú, pero para su correcto uso sí debe de haber, por ejemplo, una cierta regulación, sobre todo porque se tiene que saber escoger qué piezas son aptas para, por ejemplo, para cuestiones estructurales. No todo el tipo de bambú se puede utilizar para, para estos elementos, ¿no? Entonces sí tiene que haber como ciertos lineamientos, cierto reglamento que pueda verificar o certificar este tipo de piezas, ¿no? Y otro tipo de piezas pues también se pueden utilizar, digamos, como para acabados y eso no tienen tanto problema. Pero esto es importante porque si el mismo acero tiene ciertas regulaciones que le da cierta calidad y que dice que tiene tanta resistencia, también el concreto también tiene ese tipo de regulaciones. El bambú, sobre todo el que se quiera utilizar de forma estructural, deberá de tener también ese tipo de lineamientos, lo cual es, honestamente, como es un material, al menos aquí en México es un tanto incipiente, pues no es que exista una regulación, ¿no? De hecho, creo que cualquier arquitecto que pretendiera utilizar el bambú en su construcción realmente metería en muchos problemas, sobre todo a los estructuristas, eh, dado que justo no es tan clara todavía la regulación al respecto. Otro aspecto que es muy importante a tomar en cuenta en la producción o el cultivo del bambú es que sí tiene que tener cierto control pues, bastante estricto porque de hecho el bambú puede llegar a ser hasta una plaga, literalmente si no tiene este control, sobre todo por la velocidad de crecimiento de esta planta, lo cual pondría, digamos, en riesgo otros tipos de árboles o plantas que sean autóctonas de ciertas regiones, ¿no? Y bueno, lo que estás comentando sí me parece pues que es importante, algo que debe de existir, que desconozco si exista en otros países una regulación para el empleo del bambú en las construcciones y más si se desea que sea un material pues más popular, ¿no? Que otros despachos, otros arquitectos también se atrevan a empezar a emplear este material, pero pues habiendo o no habiendo regularización con este material,
sí es un hecho que hay despachos y que hay lugares en los cuales están especializados mucho en el uso del bambú. Mucho es también por una cultura regional y por ejemplo en Bali, en Indonesia, pues hay un lugar en el cual muchas personas de varios países van a tomar cursos para saber manejar y emplear el bambú, porque lo hacen de forma muy artesanal, porque saben bien cómo deben de hacer el entramado, qué tipo de, pues de junta o de unión les conviene, que si es para un elemento estructural o para algo que sea más bien decorativo. Y bueno, inclusive aquí en México hay despachos que también, pues bajita la mano, están empezando también a coquetear y atreverse a usar el bambú. A lo mejor no netamente toda la estructura de bambú, pero sí colocan a veces como revestimientos, utilizan elementos para colocarlos en las fachadas, como mobiliario, como estructura para alguna cubierta. O sea, sí comienza a haber como un acercamiento por parte de México con el bambú. Sí, justo lo que mencionas, digo, a final de cuentas, estos artesanos terminan también siendo eh, mano especializada. Justamente por eso se va a estas regiones a aprender justo esos detalles, ¿no? De realmente cómo trabajar este material. A mí también me dejó pensando que si se pudiera aprovechar este material aquí en México, podría ser un boom económico, inclusive para las comunidades donde se cultiva este material, ¿no? Y aunado a lo que dices, o sea, además de que ayude a esas comunidades económicamente, para que pueda suceder esto, previo debe de haber una capacitación, una educación a estas personas para que conozcan el material, sepan utilizarlo y a lo mejor, ¿por qué no? Que se hagan pues como una mano especializada, ¿no? Y también puedan, no sé, impartir cursos, qué sé yo, pero sí sería una buena estrategia. Sí, sería pues, bastante interesante que se pudiera aprovechar este material. Digo, es que realmente lo tenemos todo, tenemos las características del país en cuestión del clima, las regiones, inclusive se tienen bambúes que son los autóctonos. Pues es un material que es sumamente interesante por sus cualidades, como las hemos platicado, que se podría aprovechar pues, para muchas cosas, no nada más para la construcción, ¿no? Realmente muchos de los productos que también se podrían utilizar en el bambú, pues lo que harían también es desplazar productos que son provenientes del plástico, el petróleo, ¿no? Al final de cuentas. Ujú. Bien aprovechado este material, pues sí tiene cualidades que lo pueden distinguir de ser un material realmente sustentable, ¿no? Digo, siempre y cuando se hagan las cosas, pues de forma controlada y bien hecha, ¿no? O sea, pues, para evitar problemas, como en todo, ¿no? Pero sí, sería bastante genial que se pudiera aprovechar. Sí, pues me parece que de momento hemos abarcado lo que pretendíamos abarcar acerca de este tema pues tan interesante e importante. Espero que haya sido de su agrado y que nos acompañen en nuestro siguiente episodio, que será dentro de 2 semanas. Mientras tanto, pues a nosotros nos gustaría saber acerca de ustedes. Para eso nos encuentran en redes sociales. Nosotros quedamos pendientes de cualquier cosa. Nuestra página es www.estudiocomplexus.com para que nos conozcan un poco más. Y si han llegado hasta este momento, seguramente algo llamó su atención. Si es así, les agradeceríamos mucho que compartan nuestro contenido con otras personas más para que podamos hacernos más virales. Sí, les agradecemos mucho pues que nos sigan sintonizando y pues no queda nada más que despedirnos y que nos vemos en el próximo.
Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.